Buen día, un gusto saludarlos a todos. Pedimos disculpas por esta demora en el comienzo de la defensa de tesis. Daremos inicio al acto de defensa correspondiente a la carrera de posgrado Maestría en Estadística Aplicada, titulada Aplicación de Técnicas Estadísticas en la caracterización a la fractura de polipropileno isopáctico. Esta tesis ha sido elaborada por el profesor Luis Alberto Arenas, Documento Nacional de Identidad 14.657.022, quien aspira a la obtención del título de posgrado de Magíster en Estadística Aplicada. La dirección de tesis ha estado a cargo del Magíster Edgardo Santarelli y del Magíster Guillermo Sabino como codirector de tesis. La totalidad de los integrantes del jurado examinador han manifestado que la tesis reúne las condiciones para su defensa oral y pública, enviando oportunamente los dictámenes favorables para la realización de este acto. Agradecemos a los miembros del jurado evaluador, doctora María del Carmen Romero, de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, doctora Celina Raquel Bernal, de la Universidad de Buenos Aires, y magíster Nidia Nora Biati, de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Agradecemos la presencia de la señora coordinadora de posgrado, que se encuentra conectada de manera virtual, especialista Liliana Andrea Carvelli, señor director de tesis, magíster Edgardo Santarelli, señor codirector de tesis, magíster Guillermo Sabino. También se encuentra presente la señora directora de la carrera, doctora Andrea Lina Lavalle. Se encuentran también presentes los profesores magíster Silvia Leonor Boyer y doctor Sergio Jorge Bramardi, ambos miembros del comité académico. El profesor Luis Alberto Arenas comenzará ahora la exposición del trabajo y contará con aproximadamente 40 minutos para el desarrollo del mismo. Las profesoras, integrantes del jurado evaluador, podrán realizar preguntas, aclaraciones y o ampliaciones una vez culminada la exposición. Profesor Luis Arenas, puede comenzar. Gracias, Adriana. Buenos días, señores, a todos y a los miembros del jurado y a todos los que están conectados de forma virtual. Pues vamos a dar inicio a la presentación de esta tesis, que ya mencionó el título Adriana, que se llama Aplicación de Técnicas Estadísticas en la Caracterización a la Fractura del polipropileno isotáctico. El director es el magíster Edgardo Santarelli y el codirector el magíster Guillermo Sabino. Comenzaremos presentando un poquito el polipropileno, que es un polímero termoplástico, liviano, durable, moldeable, reciclable y principalmente de muy bajo costo. Ahí tenemos una imagen de las muchísimas aplicaciones que tiene. La producción de polipropileno en 2021 superó los 75 millones de toneladas y entre el 90 y el 95% del polipropileno comercial es polipropileno isotáctico. Diversas características de este material implican una complejidad mayor en el estudio de sus propiedades, entre las cuales nosotros nos vamos a centrar en las características del fenómeno de fractura. Se entiende por fractura, vaya verdad de perogrullo, la fractura es la separación de un cuerpo en partes y los polímeros, como otros materiales, pueden desarrollar diferentes procesos de fractura dependiendo de condiciones como la temperatura, el medio ambiente, etc. De acuerdo a la cantidad de deformación que se produce en el proceso, podemos clasificar a las fracturas como fracturas frágiles, por ejemplo, cuando se rompe una tiza, hay poca cantidad de deformación y esto es caracterizado por la mecánica de fractura lineal elástica, o las fracturas pueden ser dúctiles, como desgarrar masilla, que es caracterizado por la mecánica de fractura no lineal. Existe un fenómeno, que es el fenómeno de transición dúctil-frágil, conocido de esa manera, que tiene en cuenta el cambio del mecanismo de los procesos de fractura por efecto de la temperatura. Entonces, la energía que consume el proceso de fractura es función de la temperatura. A bajas temperaturas la fractura es frágil, a altas temperaturas la fractura es dúctil, y hay un intervalo de transición, una zona intermedia, donde se produce un fuerte incremento de tenacidad, la competencia entre ambos mecanismos, una gran dispersión de los resultados de los ensayos, la fractura frágil se torna más dificultosa y hay probable desgarramiento dúctil y puede o no puede haber fractura frágil final.
Esta región es caracterizada desde el punto de vista de la mecánica de fractura por la conocida teoría del eslabón más débil. Vamos a definir el concepto de tenacidad a la fractura, es el valor que indica la resistencia que tiene un material a la extensión de una fisura. Entonces, si vemos el corte hace... Bien, hablamos entonces de la teoría del eslabón más débil, la cual, si miramos una probeta en forma seccional, existen pequeñas zonas de baja tenacidad donde están los posibles iniciadores. Estos iniciadores están distribuidos aleatoriamente en el frente de fisura y que transforman el proceso de fractura frágil en un evento estadístico. Y ahí entramos nosotros los estadísticos. Entonces, la tenacidad de la fractura es una variable y difiere a través del material a lo largo del frente de fisura. La tenacidad de la fractura va a ser gobernada por un punto o por una región que tiene la más baja tenacidad a lo largo del frente de fisura. Entonces, a partir de esta cuestión estadística, de la teoría del eslabón más débil, y para los aceros, no para los polímeros, se formularon modelos estadísticos con el objetivo de estimar el umbral inferior de resistencia del material, lo cual es la tenacidad, en el cual se produce la fractura. Y nosotros en esta tesis vamos a trabajar ya con el conocido, hay algunas referencias, pero vamos a trabajar directamente con el modelo de Weibull en 3 parámetros, que es el clásico de la mecánica de fracturas, que puede ser expresado en términos de la integral J con un parámetro de forma beta igual a 2, y cuyos parámetros son J0, el parámetro de escala, J mínimo, el mínimo valor de la distribución, beta es el parámetro de forma y JC es la variable, la tenacidad. Entonces, el problema que nos planteamos aquí es que en los polímeros de comportamiento frágil, la mecánica de fractura lineal elástica da una respuesta adecuada para la determinación de la tenacidad. En los polímeros de alta tenacidad, la mecánica de fractura no lineal responde favorablemente y satisfactoriamente. Pero en el caso del material que nos ocupa, el polipropileno isotáctico, se presenta un comportamiento de fractura de transición a temperatura ambiente. Eso invalida el uso de la mecánica de fractura lineal elástica, y por otra parte, hay fractura final frágil y no por desgarramiento dúctil, entonces eso invalida la otra rama de la mecánica de fractura no lineal. Por otra parte, hay una distribución estadística de los resultados de los ensayos, lo que llevaría a pensar que son aplicables los modelos de la teoría del eslabón más débil. Pero la presencia de crecimiento de fisura y de pérdida de restricciones en los ensayos invalida también, hace modificaciones en la distribución de probabilidad de falla, y entonces no es válida la teoría del eslabón más débil. El objetivo general que nos propusimos fue contribuir al conocimiento de la aplicabilidad de diferentes herramientas estadísticas para el estudio del fenómeno de fractura de materiales en el intervalo del comportamiento de transición del polipropileno isotáctico. Y la hipótesis de partida es que existen técnicas estadísticas capaces de modelizar la distribución de la tenacidad de la fractura del polipropileno isotáctico en la zona de transición, y en particular estimar con precisión el extremo inferior, evitando los problemas de pérdida de aplicabilidad de los modelos derivados de la teoría del eslabón más débil. Como objetivos específicos, pensamos en aplicar un diseño de experimento estadístico a fines de obtener una base de datos confiable que permita el abordaje tanto estadístico como determinístico de diversos aspectos del fenómeno de fractura, del polipropileno isotáctico, aplicar herramientas estadísticas de análisis multivariado a los resultados de ensayo de la mecánica de fractura, a fin de detectar las variables más significativas y las relaciones entre las mismas. Verificar si es pertinente la aplicación en polipropileno de diferentes modelos de probabilidad de falla desarrollada para los aceros en el marco de la teoría del eslabón más débil. Evaluar la aplicabilidad de técnicas de regresión y de modelización estadística de la tenacidad a fin de elaborar nuevos modelos que describan la distribución de la misma en la región de transición. Analizar la capacidad de modelos estadísticos de regresión por cuantiles para caracterizar la zona inferior de la distribución de tenacidad, y finalmente estudiar la aplicabilidad de modelos estadísticos de la teoría del valor extremo que permitan conocer el tipo de distribución de probabilidad de la zona inferior y estimar el valor mínimo. En cuanto a los materiales y métodos,
comenzaremos diciendo que se utilizó una placa de polipropileno isotáctico comercial de un espesor de aproximadamente 26 milímetros. Se construyeron probetas proporcionales de flexión en 3 puntos, con las dimensiones que se indican allí. Los espesores que se construyeron fueron 5, 10, 15 y 25 milímetros. Y en parte al del diseño estadístico del experimento, se implementó, dado el equipamiento disponible, se implementó un diseño factorial donde se controló la velocidad de deformación con 4 niveles, aumentando la velocidad de 0,014 hasta 0,095, y como dije antes, por construcción, el espesor de las probetas, que son los 2 factores que se cruzaron. En el centro de esta tabla tenemos las velocidades de desplazamiento que permitía hacer la máquina de ensayos, y entre paréntesis tenemos las cantidades de probetas ensayadas en cada combinación de tránsito. Como los niveles del factor son reproducibles, entonces los efectos de ambos factores son fijos, y el número de réplicas por celda se determinó mediante el procedimiento indicado en QUEL, el cual indica que con 5 réplicas por celda se obtiene una potencia superior a 0,99. De todas maneras, como había material disponible, se construyeron todas las probetas que alcanzó con el material que teníamos en la placa. Los ensayos de tracción también se hicieron para verificar los efectos de velocidad de deformación sobre el comportamiento plástico del material, y a partir de esos resultados se determinó la tensión de fluencia actuante en cada ensayo de fractura. Los ensayos de fracturas se realizaron en el Laboratorio Mecánico del Centro de Ciencia y Tecnología de Materiales de la Facultad de Ingeniería de la UNCO. Se efectuaron a temperatura ambiente en una máquina Leonard Fander que se identificó por el equipo de investigación. Las probetas fueron cargadas monótonamente hasta la fractura, obteniéndose el correspondiente registro de carga desplazamiento, y para cada probeta se determinaron parámetros de mecánica de fractura lineal elástica y de mecánica de fractura no lineal. Los valores resultantes fueron organizados en un archivo de datos que consta de 180 filas, que son las probetas ensayadas, por 19 columnas, que son todas las variables resultados de los ensayos. En cuanto a los métodos estadísticos que vamos a desarrollar, se utilizó análisis exploratorio, análisis de variancia, regresión lineal múltiple, regresión por cuantiles, modelo de Mars, variancia, modelos de exceso de umbral de Pareto generalizado. Empezando el análisis estadístico con los resultados, se centró en la utilización, dado que el polipropileno a temperatura ambiente está en la región de transición, la más cercana de las ramas de la mecánica es la mecánica de fractura no lineal, entonces se utilizaron variables vinculadas a esa rama. Entonces, la tenacidad que se trabajó es JC, la tenacidad en términos de la integral J, restricción en la deformación plástica alfa, desplazamiento en carga máxima, crecimiento previo de fisura delta A, todas variables de tipo cuantitativas continuas, y todo el análisis estadístico fue implementado en ambiente de datos. Vamos a ir mencionando los paquetes. En el caso del análisis exploratorio se utilizaron los paquetes que se ven allí en la diapositiva. Vamos a presentar el análisis exploratorio de la tenacidad por ser la variable que se utiliza como variable de respuesta en los modelos que se van a presentar a continuación. Los estadísticos muestrales se calcularon para todas las variables controlados por los factores que se controlaron en el experimento, y ahí vemos que a medida que el espesor disminuye, la tenacidad, que aumenta el espesor, disminuye la tenacidad a la fractura. Lo mismo ocurre con el otro factor, que es a medida que aumenta la velocidad de deformación, disminuye la tenacidad de la fractura, y esos resultados son consistentes con los conocimientos ya disponibles en esa disciplina. También se hicieron gráficas como las que se presentan ahí, de diagramas de caja, clasificados en distintos paneles poniendo la velocidad de deformación, y luego en cada panel el espesor, y en el eje X, el espesor en el eje Y, y en el eje X la tenacidad. Vemos que en todas las probetas de 25 milímetros registran menor tenacidad que el resto, como habíamos visto recién en la tabla de las estadísticas muestrales, y en todas las velocidades las probetas de menor espesor, de 5 milímetros, registraron mayor dispersión, como se pueden ver aquí en los diagramas de caja, ¿no? Y finalmente había una cierta interacción entre factores. Lo que se puede ver es que a velocidades extremas, como son la velocidad rápida y la velocidad lenta, el comportamiento de
en espesor de 15 y de 10, por ejemplo, es el esperado, pero cuando llegamos a las velocidades intermedias, el comportamiento de la tenacidad es diferente o es el inverso al esperado, así que podría haber una interacción entre los factores. Se construyeron en el análisis exploratorio gráficas como en Matplotlib, para ayudarnos a la interpretación de las relaciones entre las variables, y también se estudiaron las correlaciones parciales, donde se presenta aquí en el cuadro 5.4, las correlaciones entre todas las variables, la correlación parcial quitado el efecto de los dos factores y de cada uno por separado, y se han colocado en rojo las correlaciones altamente significativas. Más importantes se dan entre JC, dPmax, el desplazamiento, y alfa, el parámetro de repetición. Se complementó con un análisis de componentes principales, donde también resultó que las variables con mayor relación a la tenacidad JC resultaron ser alfa y dPmax. El análisis de variancia indicó, con la variable JC transformada a la normalidad, indicó que los factores que se controlaron en el experimento no actúan independientemente uno del otro, sino que sobre la tenacidad, sino que interactúan entre sí. Esa interacción después va a ser tenida en cuenta en la modelización de los modelos formulados. En la tercera cosa que presentaremos es justamente verificar la pertinencia de la aplicación en polipropileno de los modelos de ajuste de Weyl. Entonces, allí tenemos el caso lo hicimos por espesor y por velocidad de formación. Tenemos que, por ejemplo, para un espesor de 15 milímetros, el parámetro de forma beta es 2,103, y ese es un valor coincidente con lo indicado en la bibliografía para ceros referente al parámetro de forma. Y es característico del modelo del eslabón más débil. Así que eso es un resultado importante. Después las estimaciones de J-min, el parámetro mínimo de Weibull, resultaron levemente inferiores a los mínimos observados en cada espesor. Se pueden observar las estimaciones para cada espesor en esta columna y los mínimos para cada espesor al lado. Entonces, eso indica que el ajuste es correcto de todos los modelos de Weibull por espesor. No se mostrará acá, pero por velocidad de formación también dio correcto. En el caso del espesor de 25 milímetros y de 15 milímetros, el valor resultó ser 5,65 y 5,85 newton sobre milímetros respectivamente, y esos resultados son consistentes con trabajos obtenidos experimentalmente sobre el mismo tipo de material, pero con otro conjunto de datos por el grupo de investigación. En cuanto a la regresión en lineal múltiple, se desarrollaron dos líneas de trabajo. Sin embargo, los modelos mostraron falta de capacidad para predecir cierta estructura de no linealidad que está presente en los datos, y tampoco verificaron los supuestos típicos de normalidad y de homogeneidad residual. Se trabajó 4 modelos separando en conjunto de entrenamiento y en conjunto de test para hacer los ajustes, y aquí podemos ver uno de los modelos donde la gráfica de JC observados y JC predichos tiene una curvatura que no logra capturar el modelo de regresión lineal, porque es lineal, y justamente lo peor de todo esto es que en la zona inferior de la tenacidad, que es donde a nosotros nos interesan las estimaciones, el modelo subestima, y entonces los intervalos de predicción resultan ser negativos, lo cual es inconsistente para la tenacidad. Se pasó entonces al estudio de modelos de regresión por cuantiles. Este tipo de modelos tiene la ventaja que permite estimar distintas zonas de la distribución, y en especial se investigó la zona inferior de la distribución de probabilidad de la tenacidad a fines de estimar siempre el valor mínimo. En este caso se usó los paquetes que se mencionan allí, y se trabajaron a partir de los modelos de regresión lineal múltiple hasta este modelo que vamos a presentar ahora, que de acuerdo al análisis exploratorio vemos que hay cierta relación lineal entre JC y dPmax, y a partir de ahí se trató de aprovechar esa relación y se llegó a un modelo, que es este modelo denominado modelo 2, donde la tenacidad es igual a una pendiente en función de tau, que es el cuantil, por la variable dPmax más un error. El modelo resultó, los coeficientes resultaron altamente significativos a lo largo de todos los cuantiles ajustados,
La gráfica de ese modelo es la que se presenta allí, y ahora vamos a hacer algunas observaciones. Para eso, la misma gráfica la hemos repetido y hemos agregado que las probetas que están de 25 milímetros son de color verde, las que están en azul son de 15 y las que están en rojo son de 10 milímetros. Entonces, ahí ya vemos en la gráfica que a la izquierda tenemos en el conjunto de entrenamiento y a la derecha en el conjunto de test. Vemos en la gráfica que los cuantiles inferiores de la distribución están totalmente determinados por las probetas de 25 milímetros. Entonces, ese resultado me está indicando que el resultado no es independiente del tamaño, sino que es manejado directamente por los espesores de las probetas. Sí es posible efectuar una estimación del valor mínimo utilizando la probeta de 25 milímetros de espesor con que tenga menor desplazamiento. Entonces, haciendo eso, ese valor es 2,37 milímetros, y con ese valor resulta una predicción mínima, o sea, el JC001, que sería el valor que deja por debajo el 1% de probabilidad. Ese es 5,68 y es comparable con el J mínimo 5,65 proporcionado por el modelo de Weibull en el espesor de 25 milímetros. Luego se trabajaron los modelos de regresión Marx, les contamos un poquito. Es una técnica de regresión no paramétrica que reemplaza a las variables, incorpora funciones spline multivariadas en reemplazo de las variables originales, y eso le proporciona mayor flexibilidad justamente para modelar la estructura de no linealidad que tiene presente el conjunto de datos. La forma general de los modelos Marx es esta que vemos ahí, donde las h y de x son funciones base con un nodo en el valor t o un producto de dos o más de tales funciones, y los beta sub i, los coeficientes, son estimados por mínimos cuadrados ordinarios. Los modelos Marx tienen dos parámetros de holgura que no se pueden estimar a partir de los datos, sino que tienen que ser estimados por validación cruzada. Son la cantidad de términos del modelo y el grado de interacción. Los ajustes se realizaron con los paquetes que están allí indicados, y aquí vamos a ver la validación cruzada. Tenemos que los modelos se compararon en la validación cruzada mediante la raíz cuadrada del error medio, y en el eje X tenemos la cantidad de términos, y en colores tenemos el grado de interacción. Se ve que entre 6 y 10 términos e intersecciones de segundo grado serían lo más adecuado, y se seleccionó un modelo con 8 términos y segundo grado de interacción. El modelo ajustado es el que se presenta en el cuadro 5.5, donde están las funciones base y los coeficientes. Este paquete permite determinar la importancia de las variables. La variable más importante en este modelo es la restricción a la información plástica, alfa, y la segunda es el desplazamiento en carga máxima. El modelo, como tiene el algoritmo tiene la particularidad de que selecciona automáticamente qué variables ingresan y qué no ingresan en el modelo, y delta A no fue seleccionado por el algoritmo para ingresar en el modelo. Allí tenemos una de las gráficas de diagnóstico, donde vemos que cómo se corrigió la curvatura que teníamos antes. Quiero aclarar que los datos del conjunto de training son los mismos para para regresión múltiple, para cuantílica y para regresión Marx, ¿no? Entonces, tanto en el training como en el de test se observa un patrón lineal en las dos gráficas, así que estamos generando a partir de este modelo estimaciones y predicciones que tienen una concordancia razonable con los valores observados. Como hay una interacción, entonces se interpreta la interacción, no se interpretan los efectos principales, ¿no es cierto? Y la gráfica de la interacción es la que estamos presentando allí, donde vemos que podemos diferenciar varias zonas en la respuesta de la tenacidad del conjunto de datos que estamos estudiando. Y analizando esas zonas, nosotros vemos que en la zona 5, que sería esta de aquí, la donde tenemos alfa mayor que 31,09 y el desplazamiento menor que 2,633, en esa zona tenemos valores bajos de JC, y que mientras mayor sea el alfa y menor sea de Pmax, menor es la tenacidad. Por otra parte, tenemos en la zona 6 que el coeficiente alfa es mayor que 31, pero de Pmax el desplazamiento ahora es mayor que 2,63, y allí tenemos valores moderados de JC, y la tenacidad va en disminución a medida que alfa aumenta hasta alcanzar valores bajos, pero siempre son superiores a los de la zona 5.
Me estaba olvidando de decir en esta figura algo importante que es, lo habíamos dicho antes, alfa es más importante como predictor de JC que de Pmax. Y en la figura esta se ve, porque se ve como la curvatura es más pronunciada cuando miro el eje de alfa y no cuando miro el eje de Pmax. Digamos que el desplazamiento no cambia tanto como si cambia, no tiene tanto efecto como cuando cambiamos a lo largo del eje alfa. Y hablamos de alfa, que es un parámetro de restricción a la deformación plástica que en la mecánica de fractura clásica nació para diferenciar los valores de tenacidad de ensayos que sean válidos o de aquellos que estén influenciados por excesiva deformación plástica. Ese valor, el modelo Mars determinó un alfa de aproximadamente 31 y es confirmatorio de estudios determinados por la metodología de las curvas de resistencia en trabajos anteriores realizados también por el equipo de investigación. Se trabajó también con las probetas de menor espesor, ajustando la capacidad, verificando la capacidad de los modelos Mars de variancia en probetas más pequeñas. Aquí está el modelo ajustado. Hoy nuevamente aparece la interacción, pero ahora son menos las zonas, son menos las probetas. El modelo también genera un ajuste correcto, un poquito menos, pero es una buena capacidad de predicción y hizo factible confeccionar intervalos de predicción de la tenacidad y esos límites inferiores después van a permitir ajustar el modelo de Pareto generalizado. Para poder ajustar el modelo de Pareto generalizado, se realizó un procedimiento de remuestreo. Con los datos de las probetas más chicas, o sea, con los de 5 y de 10, se efectuaron repeticiones, cambiando la semilla del generador de números aleatorios, y en cada repetición se hicieron los siguientes pasos. Se particionó la muestra original en un conjunto de datos de entrenamiento y otro de test, que son distintos en cada repetición. En el conjunto de datos de entrenamiento se ajustó el modelo de regresión Mars y de variancia, y sobre el conjunto de test se midió la capacidad predictiva del modelo ajustado y se obtuvieron los intervalos de predicción de la tenacidad y se almacenaron los resultados de cada repetición. Al terminar las 1000 repeticiones, los límites inferiores de los intervalos de predicción en cada corrida se utilizaron en el ajuste de Pareto generalizado. Entonces, hablemos del ajuste. Se utilizó la técnica de cambio de signo. Entonces, un problema de estimación del mínimo se transforma en uno de estimación de máximo. El modelo de Pareto generalizado considera valores extremos, en este caso serían déficit, aquellos que superan, o sea, o que están, mejor dicho, por debajo de un umbral, y la selección del valor umbral U se realizó utilizando un procedimiento exploratorio que se llama gráfica de excesos medios y un método analítico de validación cruzada bayesiana. La estimación de los parámetros del modelo Pareto generalizado se hizo por máxima de similitud. Los intervalos de confianza, los niveles de retorno de los parámetros y niveles de retorno se obtuvieron por el método de perfil de verosimilitud y se utilizaron esos dos paquetes en todo el análisis. Son 18 datos por cada corrida, 18 probetas en cada conjunto de test, y eso por 1000 veces da 18.000 datos y queda un conjunto que se puede representar de esta manera. Tenemos los valores mínimos en el eje Y y las corridas en el eje X, y a partir de las técnicas que habíamos mencionado recién, de la gráfica de excesos medios y el procedimiento de validación cruzada, se determinó un umbral de 6,82 que está representado allí en la gráfica, y los valores que están por debajo son los que van a generar la aproximación al modelo de Pareto generalizado. Esos son los déficits umbrales. ¿Sí? La estimación de los parámetros se presenta en el cuadro 521, donde vemos que el parámetro de forma sí resultó negativo, lo cual es corroborado por el intervalo de confianza. Cuando el sí es negativo, la distribución Pareto generalizado tiene un límite inferior finito, y la estimación por máxima verosimilitud del valor límite es 4,777 y corresponde al valor mínimo de tenacidad estimada para el polipropileno en estudio. Se pueden aplicar, se hicieron las gráficas de diagnóstico de este modelo, que fueron correctas. Por razones de tiempo no las vamos a presentar, pero en todo caso están disponibles.
Y vamos a ver aplicaciones que tiene el modelo. Por ejemplo, el nivel de retorno es el valor mínimo de JC que se espera cada M probeta. Por ejemplo, cada 1000 probetas se espera que una tenga una tenacidad mínima de 5,665 Nm. O se puede hacer lo contrario, digamos, usar las estimaciones de los parámetros para calcular probabilidades con la distribución. Y yo puedo decir, por ejemplo, que se estima que la probabilidad de que la tenacidad sea inferior a 5,5 es de 0,002304. Vamos a hacer la comparación entre el procedimiento tradicional con el modelo de Weibull y el modelo de Pareto, y vamos a empezar comparando las probabilidades que permiten calcular cada uno de esos modelos. Por ejemplo, si estamos en el cuadro 524, tenemos el valor extremo del modelo de Pareto generalizado, el valor extremo del modelo de Weibull para un espesor de 25 y el valor extremo del modelo de Weibull para un espesor de 15. Otros ni los ponemos porque son mucho más altos y no serían valores extremos. Entonces vamos a la primera columna. La segunda columna tiene las probabilidades calculadas por Pareto generalizado, la que sigue Weibull en 25 milímetros y la siguiente Weibull en 15. Si el espesor es 25 milímetros, Pareto generalizado estima que la probabilidad que JC sea menor que 6 es 0,159, y Weibull, fíjense el valor tremendo que da, 0,5. Y podemos verificar esto empíricamente porque hay un único valor observado que es inferior a 6, ese valor es 5,78, eso indica que la probabilidad empírica es 1 sobre 40 probetas de 25 milímetros, o sea 0,025. Pareto generalizado es más preciso que Weibull. Si seguimos avanzando con los valores en esta columna 5,9, vamos a encontrar que las probabilidades de observar valores pequeños estimadas por el modelo de Pareto generalizado siempre van a ser más precisas que las que proporciona el modelo Weibull para este espesor. Otra cuestión que comparamos son las correcciones. Las estimaciones de Weibull son dependientes del espesor. Si bien se han formulado correcciones por espesor para los aceros, y hay mucha material bibliográfico en ese sentido, no están probadas para el polipropileno isotálico. Y por otra parte, Pareto generalizado permite estimaciones de la cola inferior utilizando aún los espesores más pequeños, porque estamos trabajando siempre con probetas de 5 y 10 para Pareto generalizado. El tema del mínimo en la comparación. El mínimo, ingenierilmente, J-min es utilizado para estimar la tenacidad del material. La estimación se considera válida si es menor al mínimo valor de JC observado, como vimos en el ajuste que hicimos nosotros. Se supone entonces que el material muestrado en los ensayos de fractura es suficientemente representativo de todo el material. Sin embargo, se ensaya un porcentaje muy pequeño de material y quedan sin conocer infinitos puntos que podrían presentar una tenacidad inferior a la observada o inclusive inferior a J-min, que indica Weibull. El objetivo es hallar el mínimo de todo el sistema y no simplemente hallar un valor algo menor que el mínimo observado. El valor 477 que ofrece Pareto generalizado puede ser pensado como el mínimo valor de tenacidad que obtendríamos si se muestrearan los infinitos puntos que componen el material. Después también filosóficamente el modelo Pareto generalizado fue desarrollado en el marco de la teoría del valor extremo. Los valores extremos son escasos, lo que significa que a menudo requieren de estimaciones de valores que son mucho menores a los ya observados. Implica una extrapolación de los valores observados a valores no observados, y el modelo Pareto generalizado pertenece a una clase de modelos que permiten hacer tales extrapolaciones y no así el modelo de Weibull. La desventaja que tiene el modelo de Pareto generalizado es que reviste su aplicación una cierta complejidad estadística que no la tiene el modelo de Weibull. El ajuste del modelo de Pareto generalizado requiere un conjunto grande de datos. Siempre se tiene que tener presente que en la estimación de valores extremos no existen modelos con capacidad de competir con los proporcionados por la teoría del valor extremo. Y finalizado todo este estudio, podemos hacer una propuesta para estimar la tenacidad. La propuesta sería la siguiente: si se necesita efectuar una estimación de tenacidad rápida, que no requiera precisión, entonces utilizar el método estadístico convencional ingenieril mediante el ajuste de Weibull. Pero en caso de que la estimación de la tenacidad requiera mayor precisión, utilizar la siguiente metodología.
Número uno, ajustar el modelo de Mars variancia a partir de datos de la tenacidad de la fractura a partir de probetas de tamaño pequeño, utilizar la metodología empleada en esta tesis. Aplicar remuestreo sobre el modelo Mars variancia y obtener una cantidad suficientemente grande de datos, y con esos datos ajustar el modelo Pareto generalizado usando la metodología propuesta empleada en la tesis. Llegamos a las conclusiones. En el análisis de variancia nos indicó que la velocidad de deformación y el espesor no actúan independiente uno del otro, sino que interactúan entre sí. La técnica de regresión lineal múltiple no resultó satisfactoria por falta de capacidad para predecir la estructura de no linealidad presente en los datos. Se obtuvo un modelo de regresión por cuantiles con dpMax como predictor, pero esta metodología presentó la limitación de que las predicciones no son independientes del espesor, aunque sí es posible estimar un mínimo de tenacidad que queda dependiente del espesor. La metodología de utilizar un modelo Mars de variancia tiene una buena capacidad de predicción e hizo factible confeccionar intervalos de predicción de la tenacidad, y es posible obtener intervalos de predicción correctos utilizando las probetas de menor espesor. También permitió identificar nodos en las variables predictoras, y esos nodos determinan diferentes zonas de la tenacidad, y en particular el modelo Mars determinó a partir de los datos mismos un nodo en la variable alfa que es coincidente con valores de alfa a partir de los cuales se estima que JC obtenido es independiente del tamaño de la probeta utilizada. El modelo Pareto generalizado permitió modelar la distribución de probabilidad asociada a la zona inferior, se permitió determinar el valor 4,77, la probabilidad de que una probeta se fracture por debajo de ese valor es nula, en consecuencia ese valor puede ser asociado a la tenacidad, y adicionalmente esta metodología permite estimar probabilidades y cuantiles de interés de la distribución de tenacidad que son útiles para diseño ingenieril o seguridad en servicio. Los resultados obtenidos entonces permitieron proponer la metodología que vimos recién para efectuar estimaciones más precisas de la tenacidad y su distribución, aunque con mayor complejidad estadística. Objetivos alcanzados en la tesis. Se aplicó la metodología de diseño de experimento, se obtuvo una base de datos confiable con resultados de ensayo de fractura que permitió el abordaje del estudio estadístico del fenómeno. Se efectuó un análisis estadístico exploratorio y se detectaron las variables significativas y las relaciones entre las mismas. Se verificó la pertinencia de la aplicación en polipropileno isotáctico del modelo de Weibull desarrollado para los aceros, en el marco de la teoría del más débil. Se evaluó la aplicabilidad de técnicas de regresión y de modelización estadística, y se obtuvieron nuevos modelos de regresión por cuantiles, modelos de regresión Mars y de variancia, y modelos de valor extremo. Se constató que la hipótesis de partida del trabajo era correcta, y se plantean los siguientes estudios a futuro. En relación a los modelos de regresión por cuantiles, se podría plantear el estudio de regresión por cuantiles no lineales y de regresión por cuantiles extremos, que vincula las dos teorías, digamos, la teoría del valor extremo con la teoría de los cuantiles. En el marco del modelo de Pareto generalizado se podría investigar la inclusión de covariables en el ajuste, y en cuanto al procedimiento de estimación propuesto, se podría investigar la viabilidad de su aplicación en otros materiales, como los aceros y otros conjuntos de datos que no son la bibliografía utilizada. Muchas gracias por Gracias, profesora Arenas. Habiendo finalizado la posición de esta tesis, las señoras miembros del jurado, profesora Uriasti, doctora Romero y Bernal, pueden comenzar a hacer aclaraciones o preguntas al tesista en el orden que ustedes deseen. No sé, si quieren, comienzo, digo, los veo que no se deciden. Además, yo soy la que vengo de otra disciplina, así que a lo mejor puedo hacer algunos comentarios y después los especialistas en estadística pueden seguir, si están de acuerdo o no.
Nora o María del Carmen. De acuerdo, Sí, sí, adelante. de acuerdo. Ah, perfecto, gracias. ¿Se oye bien o muy cortado? Sí, se oye bien. Ah, perfecto. Sí, yo los veo medio congelados, por eso. Bueno, primero quería agradecer la invitación a ser jurado. Me pareció que la presentación fue muy clara, incluso había muchas cuestiones que no me habían quedado tan claras de la presentación escrita, porque como adelanté no soy especialista, eh, pero con la presentación que acabas de realizar se me aclararon muchísimas cosas. Me parece que el trabajo es muy interesante. Has hecho un trabajo enorme y bueno, quiero felicitarte tanto a vos como a tus directores. Eh, También quiero recalcar que me parece que hacer un estudio estadístico de los resultados de fractura del comportamiento a la fractura del polipropileno en la zona de transición es muy importante porque hay trabajos en la literatura referidos a este comportamiento, pero hay mucho todavía para estudiar, para resolver y para decir, a ver, cuál es el verdadero valor o el valor confiable de la tenacidad de la fractura de ese material. Hasta acá me escuchan bien, porque perdonen, pero a mí se me congelan todas las imágenes. ¿Se escucha Sí, bien? sí, te escuchamos. Sí. Ah, perfecto, porque no sé si me están escuchando. Bueno, después tenía algunas, bueno, también la presentación escrita estuvo muy bien, y bueno, ambas presentaciones me parecieron muy buenas. Tengo algunas cosas puntuales, algunas cuestiones que a lo mejor no sé si las tuvieron en cuenta y en algunos casos posiblemente son más consultas para Edgardo Santarelli. Digo que es el especialista en mecánica de fractura, que a lo mejor que el postulante, o sea, el candidato, no sé, no necesariamente las tiene que saber tan en detalle. Son cuestiones de la tesis que me parece que quería consultar. Por ejemplo, ustedes utilizaron placas de polipropileno comerciales, ¿no es cierto? O sea, obtenidas por extrusión, ¿sí? Correcto. Más allá de un léxico que usaron de metalurgia, de laminación en caliente, en la versión escrita, en realidad es extrusión plana, en el caso de los polímeros. Pero eso, bueno, más allá de eso, mi pregunta va a lo siguiente. Ustedes utilizaron, como dijimos recién, placas comerciales obtenidas por extrusión, como así se obtienen, y sacaron probetas en distintas zonas de la placa. Pero lo que a mí no me queda claro es cómo orientaron las probetas, ¿sí? Porque ustedes tienen probetas que son tiritas, porque son probetas de flexión en 3 puntos. ¿En qué dirección tomaron la longitud de la probeta? ¿En la dirección de máquina, que sería la longitudinal, o mezclaron longitudinal con transversal? Digo por qué, porque de acuerdo a eso se pueden generar, porque cuando extruís la probeta, la placa, perdón, hay una dirección preferencial del material, ¿sí? O sea, queda orientado mayormente en la dirección de extrusión, lo que se llama dirección de máquina. Entonces, si uno sacó probetas en la dirección longitudinal y en la transversal, perdón, eso también genera una fuente de error, ¿sí? Es una variable nueva. No sé cómo lo hicieron. Sí. Acá está el negro.
Hola, Celi, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola. No, todas las probetas fueron obtenidas en el sentido transversal a la extrusión, ¿sí? O sea, tuvimos en cuenta el hecho de que sí hay orientación preferencial del material en el procesamiento, así que todas las probetas fueron obtenidas en la misma dirección. Eh, Se utilizó una placa de 26 milímetros de espesor, de la cual se sacaron para las probetas de 25 milímetros, eliminando las partes medio milímetro por lado aproximadamente. Y después, de los brazos que quedaban, de los retazos que quedaban, de las probetas grandes, se fueron sacando las probetas menores. ¿Sí? O sea, es una sola placa, de un solo espesor. Ok. Bueno, ese es otro tema. Y ahora, entonces te hago otra consulta. ¿Por qué eligieron esa dirección y no la longitudinal? Fundamentalmente por cuestiones de cantidad de material. Perfecto, porque también ahí tendrías otra variable, ¿no? Porque, Sí, aunque, indudablemente, claro, totalmente diferente. Bien, indudablemente. gracias. Eso, no sé, bueno, no recuerdo ahora exactamente porque ustedes después me enviaron una versión corregida de acuerdo a las sugerencias de otros jurados, porque yo lo que veía ahí justamente en materiales y métodos, cuando describen la forma en que extrajeron las probetas, no hay un esquema de cómo se extrajeron. No sé si en la última versión aparece un esquema de cómo se extrajeron las probetas de la placa. No, no se entró en ese detalle. Si bien hay un trabajo eh, realizado por el grupo de investigación, en el momento que se hicieron todos los ensayos, se generó un informe que se encuentra, este, digamos, que se ha hecho, pero esto como es la tesis, es una tesis estadística, directamente esos Claro. detalles digamos, de la mecánica de fractura se obviaron. Está bien, lo que pasa es que como en el texto dice, se identificaron 3 posiciones en el espesor de la placa, A, B, C y centro, y no hay, No hay una no figura dice, que la encuentre exactamente. Sí. claro, capaz que simplemente, entonces para simplificar, digo, capaz que podrían poner, no sé, que se identificó en el trabajo. Está citado el trabajo, te lo digo, para que quede claro que Está citado esa el trabajo. información, claro, Es un perfecto, informe interno, sí. Es un informe interno de ese perfecto. trabajo que ya estaba previamente realizado. Claro, después otra pregunta, también más de materiales, más de caracterización de materiales que de estadística. La máquina de ensayos que se usó justamente para hacer los ensayos de fractura, ¿es una máquina de control por carga o por desplazamiento? Por desplazamiento. Perfecto, perfecto. Sí, sí. Yo, por desplazamiento. Sí, gracias. No, porque también ese es una curiosidad, pero es un tema determinante en el caso de polímeros, ¿no? Que dependen de la velocidad de deformación. Después también, ya siendo más adelante, no tanto a la parte experimental, sino a la discusión de resultados, ustedes hablaron del efecto del espesor, está bien, está perfecto, y después también hablan en la diapositiva 32, hablan de variable, la restricción a la deformación plástica. Entonces la pregunta es, ¿cómo analizaron el efecto al cambiar el espesor, cómo afecta tensión plana, o sea, la condición tensional de tensión plana versus la condición tensional de deformación plana? Si todos si se fijaron los requerimientos de tamaño, capaz que son cosas que están en el paper, pero bueno, como yo las leí de primera mano acá en la tesis, por eso me surge la duda. ¿Sí? Si relacionaron ese cambio, si hubo un cambio de estado tensional y si lo relacionaron o no con el efecto de las variables sobre la determinación del parámetro de fractura, ¿no?
El tema es el siguiente. El parámetro alfa, básicamente, de restricción a la deformación plástica, fundamentalmente genera una división entre los valores válidos o inválidos que también tienen que ver con la diferencia entre tensión plana y deformación plana en el proceso. Lo que intentábamos encontrar, y que realmente a través del método Mars se determina, es si un método estadístico, porque si un método estadístico con todos los datos, sin hacer una discriminación previa, permitía evaluar esa diferencia, ¿sí? La cuestión es la siguiente: la discusión y determinación de en qué momento el parámetro alfa define valores válidos o valores inválidos, se ha estudiado o estimado por diversas metodologías, incluido técnicas de curva de resistencia, etc. Pero no hay una confirmación y hay cierta discusión sobre cuál es ese valor. El método Marsh permitió determinar un valor de entre 31 y 34, yo diría entre 30 y 35, ¿sí? Que automáticamente y en función del grupo de datos que tenemos, permite generar esa diferenciación. Bien, gracias. Sí, capaz que esta cuestión es más para una discusión más entre nosotros del área de materiales que de estadística, pero bueno, quería ver cómo lo habían tenido en cuenta más en este trabajo. Y después te hago una pregunta, Luis, Sí. específica, ¿no? Porque de todo esto, o sea, me quedó muy claro que el Pareto generalizado, ¿no? Sí. Da una estimación mucho más precisa que el método de Weibull. Yo, la verdad que hasta leer esta tesis solo conocía el método de Weibull, porque, bueno, como les dije, trabajo en otra disciplina. Mi pregunta es, o sea, me quedó claro, incluso vos propusiste criterios de selección, de la determinación de la estimación de la tenacidad. Y ahora yo te pregunto, porque vos decís, cuando no necesito un valor tan preciso, puedo usar Weibull, y cuando necesito un valor preciso, puedo usar Pareto. Pero, ¿y en diseño cuál usarías para diseñar, para un diseño? ¿Es válido, digo, lo que te da Weibull? A nosotros nos quedó válido. Es decir, en el criterio que se aplica, se considera que es válido si el valor J-min es levemente inferior al valor mínimo observado en ese espesor, pero allí en la discusión yo planteaba justamente que eso no sería del todo, digamos, del todo cierto. ¿Es válido? Claro, por eso mi pregunta es, o sea, Un cuando vos decís, cuando necesito un valor más preciso, uso Pareto. Bueno, pero ¿en qué caso real usarías uno y en qué caso real usarías el otro? Quizás nosotros hicimos un camino donde finalizamos descubriendo estos modelos de la distribución de Pareto generalizada dentro del marco de la teoría del valor extremo, pero y aplicando siempre en polipropileno. Quizás el polipropileno no sea el material más indicado para hablar de precisión, sino que esta aplicación sea más importante en acero, por ejemplo, donde la Y te hago precisión... otra pregunta, porque, por ejemplo, perdón, si vos tuvieras que comparar, no sé, distintos grados de polipropileno, ¿no? Que todos obviamente deberían estar en la zona de transición, ¿no? Porque si no, no los puedes comparar con estas técnicas. Pero digo, ¿vos usarías Weibull, por ejemplo? ¿Podrías usar, te parece que es confiable usar Weibull para comparar distintos materiales?
distintos polipropilenos. Sí, que depende el uso ingenieril y los sometimientos. No, pero por ejemplo, por eso te pregunto, suponete, por lo que yo entiendo, no sé si estoy equivocada, para diseño Sí. capaz que yo usaría Pareto, porque es el valor de diseño que más confío. Pero para comparar distintos materiales, o por ejemplo el efecto, no sé, de una variable en el polipropileno en la zona de transición, podría usar Weibull. Aunque el valor no sea tan preciso, pero a fines comparativos lo usarías. Sí, lo usaría, sí. Ah, perfecto. Y también como un Bueno, valor de referencia. perfecto, por eso te decía, por eso te preguntaba, mi consulta era para entender yo, ¿no? Y decir, incluso para usarlo yo en el futuro. Decir, bueno, tengo un material, un polímero en transición, y digo, capaz que tendría que aplicar una técnica o la otra. Para Claro. aprender, ¿no? Lo digo también porque siempre lo importante me parece que justamente lo válido, lo que es muy valioso de este trabajo, es que, por lo menos lo que a mí me respecta, mirando desde afuera, es qué tan útil puede resultar lo que ustedes encontraron para una práctica futura. Así que bueno, felicitaciones de nuevo y muchas gracias. Sí. No sé, Nora, si querés hablar vos o hablo yo. Está hablando vos. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. La verdad que me complace ser parte del jurado y presenciar esta tesis, bueno, en una maestría que yo quiero tanto además, así que, bueno, con tanta gente muy, muy copada. Así que primero, antes que nada, les agradezco mucho por la invitación. Te felicito, Luis, porque la presentación ha sido clarísima. De hecho, yo que no tengo ni idea de materiales, entendí. Digo, hay muchísimas cosas que se me aclararon con la presentación, más allá de que en la lectura del trabajo también aprendí. Bueno, ahora me quedó como mucho más cerrado, fuiste muy claro en la explicación. Así que nada, muchas felicitaciones por eso, también por el trabajo escrito. Bueno, por otro lado, me parece que esta es una típica tesis. A ver, las nuevas tesis que vamos a empezar a tener en cuestiones de estadística, que ahora no solamente hablamos de un método estadístico en particular, sino en todo esto de la ciencia de datos, ¿no? En ahora tener a disposición un gran abanico de métodos que podemos aplicar, que no necesariamente vienen del lado de la estadística pura o de la estadística clásica, y vos lo mostraste, por ejemplo, cuando trabajaste con datos, con conjuntos de entrenamiento y conjuntos de testeo, ¿no? Esto que tenemos a nuestra disposición para, bueno, ver qué nos están diciendo estos datos y no quedarnos solamente con un método. Entonces me parece que eso es una gran fortaleza de tu tesis, ya que responde a lo actual, ¿no? En lo cual uno tiene que mirar los datos con gran cantidad de métodos que además están a disposición. Así que me parece muy interesante cómo trabajaste y cómo miraste miraste los datos, ¿no? Primero con este análisis exploratorio de mirarle la cara a los datos, tratar de hacernos amigos, ver qué nos están diciendo, para poder contribuir a lo que estamos entendiendo de los datos. Así que bueno, en eso, y ahí tengo una pregunta particular, que es la única pregunta en realidad que tengo, en realidad son dos, que en este análisis exploratorio quedaba claro que el espesor 5 era totalmente diferente, ¿no? Entonces, frente a eso, bueno, yo lo que quería preguntarte, que por ahí estaba, pero bueno, quería preguntarte con más detalle, es si en algún momento pensaste en separar, porque digo, las últimas recomendaciones están con el espesor 5 y el espesor 10 juntos, Claro. pero por ejemplo, en el análisis que hiciste de regresión lineal múltiple, cuando daba esta componente cuadrática, yo digo, ahí probaste de si esta componente cuadrática tenía que ver con algún espesor en particular o no, porque podía tener que ver, era claro que el espesor 5 tenía una variabilidad
cuando mostraste los diagramas de cajas totalmente diferente. ¿No? Entonces, por ahí, en eso de esa componente cuadrática que estaba faltando y que te lleva a hacer la regresión lineal por cuantiles, digamos, ver si había algún espesor particular que tenía esa cuestión cuadrática, y si ahí, además de esto, ¿no? De ver si eran los de espesor 5, si probaste hacer una regresión cuadrática. Digamos, Sí, esa es la pregunta como sí, sí. metodológica, digamos, y la última, si ya te hago todo junto, es, ¿qué Bueno, te dejó este proceso a vos? Digamos, en las conclusiones vimos todas las recomendaciones que tienen que ver con qué hacer ante esta problemática, que me parece que fue una tesis metodológica impecable, digamos, en ese sentido, con recomendaciones claras y fundamentadas. Pero bueno, mi pregunta es más de cierre personal de esta tesis y de esta etapa y de una síntesis, ¿no? Esas son las dos cuestiones. bueno, no sé por dónde empezar, pero Por estoy donde acordando quieras. de la parte de regresión lineal múltiple. Fueron dos líneas de trabajo. Una primera línea trabajó ajustando por una metodología de cantidad de variables, de modelos con 1, con 2, con 3, con 4, con 5, con 6 regresores en forma exhaustiva y comparando los modelos mediante el MIT, el índice de Bayesian de información. Allí el primer modelo los primeros modelos que resultaron seleccionados fueron deficientes y se hizo la prueba de lo que vos decís, que no me sale la palabra, pero es de curvatura. Y se verificó que existía la necesidad de agregar en el modelo términos de un orden superior. Y entonces se pasó una segunda línea de trabajo donde donde las variables originales se elevaron al cuadrado, al cubo, y también se hicieron los productos de las variables, y también se aplicó entonces la regresión polinomial. Esos modelos mejoraron en alguna medida la curvatura exagerada que faltaba modelar, pero no llegaron, también resultaron con intervalos de predicción que estaban cerca del 0 en su límite inferior y no eran buenos para ser usados en la estimación de la tenacidad. Eso por un lado. Después me preguntabas, este proceso fue un proceso muy largo porque imagínate que tuvimos que hacer etapas de estudio, etapas de tiempo que se compró el material, se elaboraron las probetas, se hicieron todos los ensayos en el laboratorio. Eso llevó bastante tiempo. Después nos agarró la pandemia, un montón de cosas por el medio, así que fue una parte larga, digamos, y se demoró bastante la presentación de esta tesis, incluida que me robaron la tesis cuando me llevaron la computadora, que tenía todo guardado ahí y listo. Así que, pero la verdad que hemos trabajado gracias a Eduardo Santarelli, hemos trabajado y me agradezco muchísimo porque me ha explicado, no sé, 20.000 veces todos los conceptos de mecánica de fractura y algo entendí, aunque no le voy a contestar nada a Celina, pero algo entendí. Y la verdad que ha sido, tenemos muchos trabajos, yo creo que por futuro para seguir desarrollando, y lo queremos hacer. Así que para mí ha sido un proceso largo, pero feliz, digamos, y exitoso. Y también el acompañamiento de Guillermo que quiero agradecer, en la etapa de la final de formulación de la tesis, y escritura y todo ha sido de gran apoyo y de ayuda. Y no sé qué más me habías preguntado, porque... No, te había preguntado lo del espesor 5, de considerarlo aparte, pero nada, está respondido. Bueno, de mi parte, muchas felicitaciones a vos, a los directores, y gracias a las intervenciones de Celina, porque digo, de esa manera, para los que somos de otro lado, ¿no? Se ven las aplicaciones concretas, entonces uno ahí
es como que se materializa, quizás a vos también te pase, Luis, se materializa todo el trabajo, ¿no? En la aplicación. Así que de mi parte, nada más por decir. Bueno, creo que me resta a mí. ¿Me escuchan bien? Bueno, primero agradecer que me hayan invitado a participar como jurado de esta tesis, que realmente ha sido una tesis muy especial, en el sentido, hay que agradecerte, Luis, que has comenzado desde el diseño del experimento y después fuiste hacia el análisis. Generalmente las tesis de estadísticas se refieren a análisis y no a diseño. Esto ha sido una tesis muy especial en el sentido que partiste desde el principio y llegaste hasta un análisis final haciendo sugerencias de cuál es el más adecuado, cuáles serían los más adecuados dependiendo de la situación. Eh, Me resultó asombroso, porque no es habitual que pase eso en una tesis de maestría, que comiences con el diseño y que continúes hasta el final con los posibles análisis estadísticos, probando, como dijo María del Carmen, desde la parte descriptiva hasta los análisis más complejos. La tesis ha sido muy, muy buena. No te voy a hacer ninguna pregunta porque todas mis preguntas fueron respondidas de alguna manera cuando te las hice, en la medida que te hice la devolución de mis comentarios del primer manuscrito de la tesis. Así que quiero agradecerte que has hecho una muy buena tesis. Gracias. No, de nada. Gracias, profesora. A partir de este momento, las profesoras miembros del jurado se retiran a deliberar sobre la evaluación de tesis, así que regresaremos en unos 15-20 minutos. Gracias. Habiendo finalizado la exposición de tesis, el jurado realiza el siguiente dictamen de la exposición oral y del trabajo de tesis. El objetivo de la tesis fue profundizar en la caracterización de la distribución de probabilidad de la tenacidad a la fractura del polipropileno isotáctico en la región de transición. Este polímero presenta una transición en su comportamiento a la fractura a temperatura ambiente, por lo que resulta de gran relevancia tecnológica estudiar dicho comportamiento para contribuir al conocimiento del desempeño mecánico del material en numerosas aplicaciones. El tratamiento estadístico de datos de tenacidad en polímeros es muy incipiente y ha seguido, en la mayoría de los casos, la metodología empleada en aceros. El trabajo de tesis se basó en dos líneas principales de trabajo. Por un lado, el empleo de técnicas clásicas, de la estadística y de la mecánica de fractura. Y por otro lado, la aplicación de técnicas estadísticas específicas en la caracterización de la zona inferior, de la distribución, de la tenacidad y estimación del valor mínimo extremo. Se utilizaron datos obtenidos mediante ensayos de fractura diseñados específicamente para esta tesis. Para el análisis se trabajó con gran cantidad de técnicas estadísticas, desde métodos descriptivos hasta inferenciales complejos. Los resultados se discuten adecuadamente y se concluye proponiendo una metodología confiable y pertinente para dar respuesta a la problemática planteada. Se considera que esta tesis contribuye a la caracterización del comportamiento a la fractura del polipropileno. La escritura del manuscrito es muy clara y precisa, lo que facilita su lectura y comprensión. Respecto de la presentación oral, el tesista mostró fluidez y claridad en la transmisión de conocimientos, respondiendo con solvencia a las preguntas formuladas por el jurado. Por lo expuesto y por unanimidad, el jurado evaluador decide calificar esta tesis con la calificación de 10 sobresaliente.
Gracias. Andrea, ¿quiere decir algunas palabras? ¿O la profesora? Despedirla. Bueno, muchas gracias a las tres jurados por participar, porque la verdad cuesta a veces conseguir jurados para temas tan específicos. Celina, que no nos conocíamos, mucho gusto y muchas gracias por sumarte a este jurado. Y bueno, Al por contrario, gracias. colaborar en el crecimiento de la maestría, que bueno, para nosotros es un orgullo. Y bueno, felicitaciones a Luis, que concluyó sus Sí, gracias. estudios con mucho éxito. Y bueno, muchas gracias a todos por venir a escuchar. Muchas gracias, profesora. Gracias, Gracias felicitaciones, a Luis. ustedes, felicitaciones. Gracias a todos los miembros del jurado, la verdad que ya les había agradecido cuando hicieron la revisión, pero realmente también, lo vuelvo a repetir, fue una tesis que era compleja para leer, y así que les agradezco mucho el trabajo y el tiempo que se tomaron en la lectura de la tesis y ahora en la presentación. A los directores de la maestría, Sergio en su momento, y a todos los profesores también, les quedo la verdad muy agradecido por todos los aportes que hicieron a lo largo de las distintas materias que fuimos cursando para llegar a hoy con este resultado. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los técnicos que siempre nos ayudan en el soporte informático. Cristian, igual. Gracias, profesora. Gracias, Gracias a especialista. ustedes. Leones, muchas gracias. Saludos. Gracias, saludos. Muchas gracias, muchas Saludos. felicitaciones. Saludos. Chao, gracias.